Y no va a ser, y no va a ser la primera entrevista de Patio de Letras histórica con Luis Life Cisneros. ¿Cómo estás, Life? Bien, muy bien, muy bien, Ian. Momento histórico. Momento histórico, así es, así es. Estás por Bélgica. ¿Desde cuándo estás viviendo en Bélgica? En Bélgica, pucha, ya llevo una buena temporada. Eh, por lo menos, en Bélgica, por lo menos llevo 15 años, algo así. Ujú, ujú, Más, ujú. sí. 11 años. Ya. He ¿Qué vivido tal? en Noruega un año y en España he vivido 6 años. Ujú. Cuando empecemos a hablar de tu libro, vamos a hablar justamente de esa distancia que te permite poder ver, ¿no? Distancia física y temporal también de tu país, ¿no? De Perú, de Lima. ¿Te recuerdas cómo te fuiste de Perú, de Lima? O sea, más o menos cuál era tu feeling en esa época. ¿Pensaste que regresarías? Eh, o sea, yo me fui, digamos, con la gran, con varios sentimientos encontrados. O sea, no sé si puedo decir que había solo uno, fue un viaje un poco salvaje, yo creo. Fue como arrancarme un poco del Perú. No fue tan fácil en muchos sentidos, o sea, realmente físicos, ah, em, y entonces todo ese como encontronazo con la decisión de irme. em, eh, pero sí, fue complicado, pero había yo creo que de mi parte había una gran necesidad de irme. No de irme por irme simplemente, no de irme por huir del Perú ni nada así, o sea, yo nunca he tenido nada en contra de mi país, al contrario. Eh, de irme por, no sé, por viajar, por irme, por simplemente vivir la experiencia de irme y de, ah, y de encontrar otros lugares, de ver el mundo, de pisar otras tierras, de respirar otros aires, un poco de asfixia, ¿no? Ah, Mm, en el pequeño pueblo, en el pequeño claro. Macondo ahí, peruano, ¿no? O sea, la Lima es una, es un poco endogámica, así, este, le gusta mirarse el ombligo y demasiado. Entonces, digamos, esa limitación que yo tampoco la había vivido antes en otros lugares, pero la percibía, la sentía y me estaba ahogando, creo, y necesitaba otros lugares, ¿no? Claro, claro. Ahora, digamos, para que la gente te vaya conociendo, tú de profesión, digamos, empezaste estudiando comunicación audiovisual, luego te dedicaste a la fotografía, al periodismo, sé que luego has decantado por la educación, temas relacionados con psiquiatría, hoy trabajas en algo que no tiene que ver directamente con la primera carrera que estudiaste y hasta ahorita no hemos hablado, digamos, de escritura, ¿no? Entonces es interesante cómo tu visión como comunicador, como fotógrafo, como migrante, también cómo todo eso se va cristalizando en un libro, ¿no? Porque además, bueno, también de pronto tu apellido te compelía a escribir, ¿no? Tu apellido Cisneros era como, escribe, escribe, eres un Cisneros, publica, publica. Cuenta cómo esa visión tuya de comunicador luego ya se traduce en un libro, ¿no? ¿De cuándo querías tú escribir un libro? Sí, es una pregunta un poco amplia, ¿no? Porque
es verdad eso, o sea, de mi apellido y de, digamos, la herencia un poco familiar de mis bisabuelos y mi tatarabuelo digamos, luego, luego Toño Cisneros también, en fin, hay toda una mística, ¿no? Un poco en mi familia que tiene, digamos, que proviene del periodismo, de la escritura, de la poesía, ah, este, y eso sí, yo no sé cómo, pero o sea, no puedo, digamos, identificar como algo preciso en algún momento, ah, pero sí es algo que ha estado presente en mi vida, digamos, desde siempre, ¿no? Ahora, yo siempre he escrito, cualquier ha sido la actividad que he hecho al lado, siempre he escrito, yo creo que escribí un cuento muy infantil, así, cuando debe haber tenido, no sé, unos ocho años más o menos. 8 o 9, no sé la verdad exactamente, pero algo así. Y a partir de ahí, de alguna manera, siempre me he expresado emocionalmente mucho a través de la escritura. He escrito poesía, que es como muy así, muy personal, muy íntima, porque siempre ha sido una manera de, de tratarme, de curarme de cosas que, digamos, en la vida van sucediendo y que en la adolescencia hay que entender ciertas cosas o conocerse a uno mismo, como dicen, ¿no? Pero mi trabajo en esa dirección mm, siempre fue a través de la escritura. Ah, luego, por alguna razón eh, que que no sé muy bien exactamente explicar, ah, no estudié literatura. En realidad, tal vez si volviera a hacer mi vida, podría haber estudiado literatura o algo así. Pero bueno, la imagen, el cine, siempre me gustó, siempre me interesó muchísimo el cine. De hecho, hemos ido a ver películas, muchas, y varias veces repetidas, y el cine es una otra Entonces, la escritura digamos, la imagen se juntaban un poco ahí en el cine, en la transmisión de una historia, en fin, yo creo que contar historias siempre me ha parecido fascinante, ¿no? O sea, inventar como mundos, inventar personajes y la transmisión además también de las emociones a través de ello, eh, también me ha siempre interesado. Eh, de ahí, ¿cómo llegué a escribir un libro? Bueno, eh, bueno, profesionalmente siempre me dediqué, pues eso, comencé por la fotografía, pero siempre en prensa. Eh, y luego pasé a la televisión, a Canal N, y entonces mi vida pues estaba un poco sumergida en la actualidad nacional, en el panorama, el ambiente en el que yo vivía más era más un ambiente de prensa y de actualidad y de correr detrás de políticos corruptos digamos, de discusión sobre literatura y ese tipo de cosas, ¿no? Mm, y luego, sí, en algún momento en Madrid, bueno, en Lima empecé a escribir un cuento. En Lima escribí varios cuentos en los años 90, justo en la época, digamos, de los años, sí, pues en plenos años 90
comencé a escribir más cuentos. Y, ah, y escribí varios, eh, que en realidad no creo que merezca ninguno la pena ser publicado, pero bueno, digamos que ahí como que me entró el gusto por, por escribir ya historias de otro tipo, ¿no? Porque antes de eso había escrito más bien poesía, pero Mm. digamos que me empezó a dar el gusto de escribir como pequeñas historias, de escribir historias y tal, y, y escribí una historia que era tal vez la más larga de todas las que había escrito, tendría unas 20 páginas o algo así, y la guardé. Y se quedó ahí en mi maleta y me fui a España y me fui con mis historias en la maleta. Y, y en algún momento ah, leí, ah, leí a Dashiell Hammett, ah, y además me encontré con un concurso eh, de novela en el barrio en el que yo vivía. Mm. Eh, y tenía, y por primera vez, por una vez, lo había encontrado, digamos, con un cierto tiempo avanzado. O sea, que tenía el tiempo de escribir, o sea, tenía como 4 meses para poder escribir. Y, y esas dos cosas dije, bueno, o sea, yo pensé, yo quiero escribir algo como esto, en realidad. Eh, como Dashiell Hammett, este, algo simple, de un lenguaje directo, fácil, sin tanta decoración, eh, pero eficaz y como sin disimulos. Ujú, ujú. Sin, sin sí, Y ahí tú te fuiste a Oslo, ¿verdad? Porque estuve revisando los videos de la Feria del Libro y comentaste sí, que la novela, digamos, prácticamente la escribiste en Oslo y la corregiste luego ya de regreso en Bruselas, ¿es así? sí, sí. Fue viajando en realidad la novela, ¿no? O sea, comenzó en Madrid, Claro, la, ya. la, la, la concebí en Madrid con el objetivo de terminarla. Ujú, Este, digamos que creé inventé los personajes, le di un poco de forma claro. a la historia, pero no la terminé. Este, Mucha distracción. am, Sí. Oslo más bueno, bien, ¿no? digamos que, claro, claro, o sea, sí, 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 claro, yo vivía en Madrid, vivía, pues, tenía varios trabajos, Mm, eh, fue, y bueno, es una ciudad que no para, que se mueve todo el rato, que la gente, pues, está acostumbrada a vivir un poco en la calle todo el rato, a vivir en la... sí, pues es así, ¿no? De estar en bares, de estar en restaurantes, de claro. caminar. Entonces, es Mucho raro. personaje en Madrid, supongo, ¿no? O sea, no momento para escribir, pero sí mucha inspiración, ¿no? Mucho color, mucho ritmo, Sí. ¿no? Luego está bueno para inspirarse en Madrid y escribir en Oslo, ¿no? Como sistema. ¿Cómo lo ves tú? No, es cierto, puede ser una buena idea. Sí, sí, es verdad, pasarte un año en Madrid y luego ir a escribir un par de años a Oslo no es sería una buena técnica para poder Un buen proceso, ¿eh? inspirar. Sí, bueno, sí, sí, y así pues claro, es verdad, es eso un poco, digamos que, pero claro, cuando comencé a escribir en Madrid como que, digamos, intenté cortarme un poco, quitarme un poco, evadirme un poco de todo el mundo, meterme en mi cuarto Ujú. y escribir. Mm, pero claro, en Oslo lo conseguí mucho más porque me fui con mi mujer, y éramos los dos solos y yo Claro. trabajaba un poco y luego venía a la casa y tenía mucho tiempo
y fuimos en primavera, hacía un tiempo estupendo y era perfecto para estar en la casa y escribir. Entonces, como Mm. que todo en ese momento se puso, estaba yo con el ritmo, con el espíritu, con las ganas, Bueno, sí. estaba ya en la dinámica, ¿no? Perfecto, buenísimo. Vamos entonces, vamos a tema ya. Muy bien, luego de la introducción, acá está, velas en el acantilado para todo el mundo. Es interesante porque te voy a preguntar, o sea, una de las primeras preguntas que te quería hacer en relación al libro, este libro ha sido publicado en el 2015, casi 10 años, ¿verdad? Estamos 2025. ¿Cómo, cómo sentiste tú releerte? ¿No? O sea, porque además de has tenido la distancia, no sé cuándo fue la última vez que leíste tu libro y entonces sé que lo has leído para la entrevista ahora, entonces, ¿cómo ha sido para ti ese proceso que me parece bastante interesante, ¿no? Yo para mí, releerme así es un poco tortuoso en realidad. No me gusta particularmente releerme. Eh, porque, Aprovechando la pausa a hidratarse. porque, porque ya no me puedo corregir, ya está Mm, hecho. Y sí lo leo y pienso, eso ahora tal vez lo escribiría de otra manera. Eh, o haría otra cosa. Desde ese punto de vista es un poco, me parece un poco masoquista, ¿no? La lectura. Luego, tampoco, o sea, sí, lo leo, lo releo y me da un poco de nostalgia también. No solo ese momento de, de, de como de, como de una de dinámica de escritura, de como de yo pienso que el momento de escribir, el momento en el que uno está verdaderamente metido en la producción de una obra, digamos, que está, digamos, concebida y que ya tiene una forma más o menos clara en tu cabeza y que estás ahí, corrigiendo, no sé, los personajes, pensando si es como para mí un, eh, sentirse como absorbido en una dinámica eh, propia, personal, en una relación con ciertas cosas íntimas, pero a la vez externas y genera, no sé, una energía particular. Ah, y eso, y eso luego cuesta mucho esfuerzo, ¿no? De meterse en esa dinámica que te absorbe también, eh, y necesitas tiempo y necesitas, bueno, o sea, hay escritores, creo que como que no tienen otra cosa que hacer tal vez, o que están, que, mm, que tienen como mucha energía y que consiguen, ah, generar eso de manera como espontánea. Para mí es todo un viaje hacia otro lado, ¿no? Entonces eso me produce una cierta nostalgia desde ese punto de vista. Luego también los hechos de la novela son basados no los hechos en sí mismos, pero el ambiente, la dinámica, los personajes, tienen una referencia para mí de una vivencia histórica, de una vivencia de un momento de mi vida, ¿no? Más que yo no lo he vivido eso, es una historia inventada, pero, pero sí todos esos personajes y el ambiente y el lugar sí los he conocido y sí he tenido, entonces sí he vivido así dentro de ese ambiente que he intentado reproducir. Eh, Eso también me produce una cierta nostalgia cuando lo releo. Me parece que, claro. no sé, estoy seguro de si lo he escrito yo o otra persona. Eh, y bueno, o sea, es eso, esas tres cosas tal vez, ¿no? O sea,
como la frustración de no poderse corregir más. Eh, bueno, la satisfacción también de haber podido escribir algo, ¿no? De haber podido terminar algo que uno empieza, eso también está dentro dentro del esquema. O sea, hay varios como, Claro que sí, sí. sí. Y en cuanto a la historia, ¿no? Eh, digamos, los personajes, ¿no? Están situados, digamos, geográficamente básicamente en Barranco, ¿no? Y luego se mueven pues por San Isidro. En San Isidro empieza todo, ¿no? Es este, una novela negra, vamos a decir, ¿no? Decirlo así, una novela de- que tiene que ver con crimen, que tiene que ver con asesinatos, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde está el germen de la historia? Tú mencionaste el cuento, o sea, toda esta trama de Velas en el acantilado, ¿estaba en el cuento que tú escribiste, ese cuento de 20 páginas? En el cuento había, no, no, no todo, ¿eh? En el cuento había, ah, en el cuento, digamos, no, no, el, 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 el crimen, no, no aparecía. Había toda una parte de la trama que no existía en el cuento, ¿no? O sea, mm, en el cuento, digamos, solamente era la relación de Segundo con la gringa y con el Claro. brujo, digamos. Habían esas tres. Y bueno, y estaba también la mujer del brujo. eh, pero digamos, era solamente la relación entre ellos cuatro. No había la trama no había toda la trama Mm. del asesinato ni nada de eso. Solamente era la relación entre ellos cuatro, nada más. Claro. Am, eh, yo siempre sentí que era un cuento que estaba incompleto, ¿no? Lo escribí, pero no me faltaban piezas, me faltaban elementos, me faltaban como, sí, o sea, tuve que completarlo con otras cosas, ¿no? Eh, y, y yo creo que un poco, sí, eh, digamos que le faltaba también como Ah, la cuestión de la novela negra me llegó en algún momento y me volví un poco fanático y empecé a leer mucha Mm. novela negra. Y entonces, Es adictiva, ¿no? sí, 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 me gustó mucho la forma, digamos, simple, ¿no? De escribir, Chandler, Hammett, o sea, todos esos escritores de toda una época, ¿no? Así, que que, que, que cambiaron, bueno, no sé si cambiaron, pero que digamos que introdujeron una forma de escribir cercana a la forma mm, cercana a la gente, pues, ¿no? Ser fácil más Mm. fácil de acceso, y no por tanto mal escrita, sino eh, bien escritas, pero con un lenguaje sencillo. Y con historias súper potentes, y personajes poderosos, bien constituidos, poco blanco y negro, ¿no? O sea, pero, y ese lenguaje me pareció que era para mí, que yo, digamos, había estado siempre influenciado tal vez más bien por el tipo, digamos, de escritura latinoamericana, ¿no? Desde Sábato hasta Vargas Llosa, Cortázar y todo, bueno, digamos, y García Márquez y todo ese, digamos, forma de escribir tan rica y tan bella, pero también tan compleja y tan difícil y tan, ah, igual Vargas Llosa un poco menos, tal vez en ciertas épocas y en ciertas novelas, ¿no? Pero, eh, digamos, con una prosa.
complejísima, y, y, eh, y tratar de imitar eso me frustraba, ¿no? Porque yo no soy, pues, no soy Cortázar, pues, de ninguna manera. Entonces, eh, me encontré con este tipo de novelas de este tipo de prosa, de escritura, que es, yo creo, más parecida a mí, que tiene Ujú. más, eh, y, eh, y, y entonces le di, pues, pensé en novela negra, esto es, o sea, lo que yo quiero escribir, y cogí ese cuento justamente porque me pareció que tenía mucho más posibilidades de convertirse en una novela negra. Dije, hay un policía, Claro. perfecto. Y luego, bueno, todo encajaba también con un montón de cosas, ¿no? Porque también el tema, digamos, de la corrupción ah, ah, es un tema que a mí siempre también siempre quise escribir sobre corrupción. Ah, y sobre todo en esa época, digamos, era el tema que me parecía necesario eh, escribir, tocar y hablar de eso, ¿no? Eh, Hay un y elemento, disculpa que te corte, Life, hay un elemento que además de la corrupción está presente y quería preguntarte eh, por, a ver, tenemos a Ponte que es el brujo, ¿no? Pero de alguna manera también todos los personajes, lo siento yo, de alguna manera, con un grado de superstición, con una orientación hacia el tema mágico, hacia el tema, ¿cómo se relaciona eso contigo? O sea, ¿qué relación tienes tú con la magia, con la superstición, con pensar que alguien te puede haber hecho mal de ojo, o pensar que una persona, un brujo malero te podría, ¿no? Amarrar o hacer cierto daño? ¿Cómo es? ¿Cómo se relaciona contigo eso? conmigo, bueno, digamos que es algo que siempre, que está muy presente también, o que estaba muy presente, ¿no? En la sociedad limeña, por lo menos de los años 90, o sea, hay magia y brujos y cosas así por todos lados, o sea, hay desde los jugos mágicos estos que de rana que te van a hacer, como, ¿no? Hasta irte a lavar a las guaringas o de irte a las piscinas mágicas esas donde vas a tener gemelos, hasta ir a ir pues a los brujos que están por ahí, por allá, y mira tú como los presidentes incluso, no, o sea, van y consultan chamanes Mira, o sea, sí, es un sí. elemento eh, y digamos, para mí central en la cultura mm, peruana, o sea, ese pensamiento mágico, ¿no? Ese pensamiento eh, místico, que tiene como, no es que yo sea un creyente de ese tipo de cosas, para nada, simplemente me parece, mm, me parece un elemento central en la dinámica, en la idiosincrasia, eh, de la peruanidad y además, o sea, eh, yo creo que de alguna manera también le da un poco forma, le da argumento, tal vez, a una forma de, de organización más allá eh, eh, de la ley terrenal, ¿no? Le da como, o sea, como hay un espacio medio mágico en donde, bueno, la ley, la constitución, la ley humana, la ley del hombre no puede intervenir, eso existe también y entonces está más allá de la policía o de los jueces o de los fiscales, o sea, ¿no? O sea, trasciende a la ley del hombre. Y entonces eso,
deja la puerta Interesante, abierta pues, a un montón de claro, ¿no? cosas. Qué interesante lo que mencionas porque, por ejemplo, a Dina Boluarte, la presidenta, se le encontró, según la fiscalía, en su cartera una muñeca tipo vudú que tenía en los pies, en vez de dedos, cabecitas de personas. O sea, y cuando se lo quisieron quitar, ella lo arranchó y no dejó que se lo llevaran. Entonces, sí, o sea, o tú ves en la publicidad, por ejemplo, de un banco como el BCP, ves un cuy, ¿no? Y yo me imagino, o sea, alguien de afuera que pasa y ve eso y dice que tiene que ver un cuy o este roedor con un banco. Y claro, para el peruano el cuy atrae el dinero y ese tipo de cosas. Le prendemos un pucho al equeco, ¿no? Andamos con el guairuro para que no nos ojeen. Este, Sí, sí. Pero si piensas, o ¿eh? sea, no sé, Montesinos también asistía realmente, o sea, eso tenía relaciones con chamanes, con cosas así, o Siempre. sea, no, Sí, y Montesinos, y yo creo que Fujimori también, y me parece a mí, bueno, no sé si Toledo, pero, pero Vizcarra me parece que también ha tenido como vínculos con ciertos personajes ahí medio místicos y no sé qué, en fin. sí, sí, Eh, sí. yo una vez viajaba, llegaba a Lima con mi hijo, que tenía un año, en el avión y había llorado todo el viaje y aterrizando una señora que estaba cerca de nosotros nos gritó, hay que pasarle el huevo a ese niño, no sé qué, tiene que pasarle el Claro. huevo y él Sí, sí, tiene el sí, mal, sí. Claro, 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 tiene mal. Sí, pues, ¿no? tiene le han hecho un mal, le han hecho un daño, hay que llevarlo. O sea, creo que subestimamos a qué punto el, ¿no? La magia está presente, ¿no? La mística, todo ese pensamiento así medio mágico está presente en la cultura y en la realidad peruana, en realidad. O sea, Sí, sí, sí. Ahora, en la novela negra tiene, digamos, la tradición siempre de el antihéroe o ¿no? El protagonista dañado, el detective alcohólico, divorciado 3 veces, odiado hasta por su perro, ¿no? Y en el caso de Velas, ¿no? Velas en el acantilado, tenemos básicamente al policía Pastrulo, sí, el segundo, ¿no? Entonces, sí. me parece muy, muy interesante como personaje segundo. Cuéntame un poco cómo lo construiste, ¿no? Y cómo se inscribe, digamos, dentro de esta historia. Segundo Canillas. Segundo Canías, o sea, yo quería que Segundo Canías no quería que fuera sí, hay mucho ese personaje, ¿no? Del policía, como alcohólico, ah, marginal, con un código de moral así personal, propio, ah, pero en el fondo, ah, ah, o intelectual, o con un código moral a prueba de balas, o con una misión de casi que de cambiar el mundo del superhéroe prácticamente contra todo y contra todos, capaz de las proezas más impresionantes. Um, ya, yo no quería eso, yo quería un personaje más bien a lo Chespirito, ¿no? Un Chapulín Colorado, algo así. Un tipo que sin querer queriendo, no sabe ni cómo, pero termina enrollado en una cosa que no, que él quería otra cosa, que él estaba buscando su idea principal no es resolver ningún crimen, ni eso lo hace porque se lo mandan y porque, bueno, ahí está y porque no le queda más remedio que hacerlo y sin querer se va enredando y cuando ya está demasiado enredado ya no sabe cómo desenredarse y está frito. Pero, este,
digamos que su idea en principio no es salvar a ninguna humanidad, hacer el bien, ni nada. Él quiere simplemente sus cosas más, o sea, sus instintos básicos es lo que él quiere satisfacer en el fondo, ¿no? Ah, sí, yo quería un personaje así, ¿no? Un personaje que termine haciendo las cosas por una suerte de magia también que se le impone, ¿no? O sea, hay como una dinámica que él no controla, hay un descontrol del mundo que lo rodea, ¿no? Y que se le termina como imponiendo y que, digamos que tal vez representa un poco la imagen como inocente eh, del, tal vez del personaje, digamos, es como el más, tal vez es el más cotidiano, humano de los personajes de la novela. Yo quería digamos, que represente un poco el ciudadano común, más o menos, ¿no? O sea, que bueno, que luego se droga y tal, bueno, eso también, tampoco es que sea tan raro, ¿no? O sea, no sé. Eh, Policía eh, drogándose. Extraño. Además, la primera escena sí, que vemos de él es jugando buscaminas, ¿no? Es como bien, bien básico. Me encanta esa. Me lo imagino perdiendo a cada rato en el buscaminas, ¿no? el Buscaminas, eso yo lo releí ahora y pensé así, el Buscaminas. Ya, Claro, es ya que no, además ya no. me lo imagino, claro, jugando en las computadoras, pues, arcaicas ¿no? de la comisaría, ¿no? Donde lo único que funcionaba era el buscaminas. Todo lo Las, demás, comis- las comisarías verdes, esas, sí, sí, no, el pata con el zócalo verde sí, tecleando así, ¿no? En la fémina, en momentos que el oxiso, ¿no? sí, 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 sí. O sea, claro, o sea, no, es eso, claro. Quería que Segundo fuera pues un policía común, común y corriente. Nada extraordinario. sí. Eh, es la víctima, Segundo, ¿eh? Claro. Y tiene además, bueno, no sé. La gringa, ¿no? Que es la paquetera, por otro lado el brujo, ¿no? Que también es un personaje súper fuerte y ahí viene, o sea, ya por ahí la secta, empiezan a aparecer otros personajes ahí poderosos y todos los rodean y el hombre está ahí al centro de toda esta cosa que empieza a complicarse, como dices tú. ¿No? Y hasta su subconsciente, a mí me encantó la parte en que su subconsciente lo traiciona y no, suelta un nombre que no debe y eso hace como que de pronto todo, yo lo estaba leyendo y dije como, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste según lo que dijiste? ¿No? Fue como, ¿qué? Fue como, no, paré, no, que dije, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, es como, sí, es esta aventura que vive segundo un poco sin querer, ¿no? Y que se va desarrollando también así, de lo cotidiano a ya pues lo extra cotidiano, y ya empieza a aparecer lo mágico y empiezas a crear unas atmósferas muy, muy interesantes, ¿no? Y sobre esas atmósferas, ya un poquito para ir terminando, quería preguntarte sobre Lima, Lima de los 90, ¿qué pasaba un poco? O sea, ¿es esa Lima la que además un poco te mueve a ti a irte? O sea, esta atmósfera, ¿qué pasaba en Lima de los 90? O sea, que está trasladado a tu novela. Sí, yo viví Lima de los 90 muy intensamente, yo creo. O sea, de manera, este, para mí fue en muchos, en todos los sentidos fue una experiencia intensa, que pasaba, pues, pasaba la dictadura, pasaba el fujimorismo, pasaba el sendero, bombas, etcétera, y pasaba también la lucha por el, por el, por la,
ah, por salir digamos, de una dinámica de un Estado corrupto y de una sociedad corrupta y como una esperanza, ¿no? Y había detrás esta como, sí, recuerdo las marchas, los cuatro suyos y todo eso, o sea, detrás de todo eso había como un discurso y la clase política además, de alguna manera estaba la clase política que era, digamos, pro dictadura, pro... sí, y luego claramente dividida estaba la otra, la que estaba en contra, que hablaba de justicia y que tenía un discurso más, digamos, ese era el ambiente que yo recuerdo de los años 90, ¿no? Un discurso político encontrado, blanco y negro, los buenos y los malos, tal vez como más identificables en alguna forma. Ah, em, y también tipo, de una Lima desordenada, caótica, llena de ruido, de, 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 de conflictos por todos lados, por ejemplo, no sé, Andrade, el alcalde Andrade, cuando quiso sacar a los ambulantes del centro de Lima, el centro de Lima era un caos lleno de ambulantes, completamente desbordado, ¿no? Y toda esa lucha por sacarlos y por entrar y no sé qué, y Había un poco humo, una gases, onda de sálvese quien pueda, una cosa así como de mucho, sí, muy vibrante sí, también, ¿no? Porque igual, sí, o sea, en esa época éramos jóvenes, ¿no? O sea, olvídate, o sea, vivirlo sí. también a los veintitantos años, o sea, es súper fuerte, ¿no? O sea, Sí, 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 yo he estado en la Marcha de los Cuatro Suyos cuando quemaron el Banco de la Nación, yo lo he visto en directo, yo trabajaba en Canal N, yo, digamos, eso lo he eso, presenciado. claro, tú trabajando en periodismo más todavía, ¿no? Y todas esas cosas eran cosas de diario, no sé, vivía eso de manera súper, súper intensa todos los días, marchas todos los días, gases lacrimógenos, salíamos con Mm. máscaras de oxígeno, etcétera. Entonces, fue intenso, yo diría. O sea, sobre todo de un lado sórdido, un lado intenso, un lado de una cierta promesa eh, por la cual luchar, por la cual creer también, por la cual valía la pena, digamos, el esfuerzo y el sacrificio de alguna manera, ¿no? Era digamos, también el discurso que tenían, pues, ¿no? Por ejemplo, los directivos de Canal N, ¿no? Ustedes están luchando por la democracia, no necesitan que les subamos el sueldo, porque no se preocupen, ¿no? ¿Para Un qué le vamos a soldado de subir? la democracia no pide aumento de sueldo. Sí, sí. Cuando pedimos una vez un aumento de sueldo, nos dijeron, bueno, no tenemos un aumento de sueldo, pero les podemos dar un diploma. Qué buena. ¿Y les Por dieron el diploma? su... No, no creo. Qué buena. Bueno, Eh, el sí, canal N de esa época era otro totalmente diferente al que se convirtió, ¿no? O sea, sí, 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 otra cosa, claro. Era otro, digamos que había otro. sí, 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 sí. sí, Todas las promesas se convirtieron en otra cosa. Toledo, mira dónde está. En esa época pero encabezaba la marcha de los cuatro suyos. Era la cara de la claro, pero esperanza, digamos, ¿no? sí, ya pues a Toledo, Toledo ya es solamente uno, pero también todos, para mí, todos los directivos de Canal N, por ejemplo, no solo los directivos, pero la gente del canal, muchos también que tenían, digamos, que vendían esa moral, esa ética, etcétera. Luego, o sea, ahí todo el mundo cambió de pronto ahora, no sé, mira, por ejemplo, a Rospigliosi, o sea, que era Ah, qué fuertes. uno de los más aguerridos críticos del Fujimorismo en su época, de pronto se convirtió en un y no solo él, o sea, y un montón, o sea, entonces, Sí, 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 claro, sí.
Si para mí los años 90 representa un poco esa esperanza, tal vez, incluso dentro del caos y dentro de al menos una gota de esperanza que en algún lugar. Los años 2000 representan la desilusión total de, de, de esa, de esa posible esperanza convertida en una especie de hamburguesa de McDonald's, ¿no? O sea, De Gran Combo. claro, claro, que te Sí, sí, venden ahí sí. la foto con la hamburguesota y luego cuando vas a comértela es una especie Eh, sí, 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 sí. ya llévate tu cajita feliz nomás. Sí. Ya tuve, ya tuve. Bueno, oye, muchas gracias, Life, por esa entrevista. Vamos a Gracias a mostrar ti. nuevamente ya se va a convertir en un clásico, Velas en el acantilado. Ojalá, ¿Cuándo ojalá. viene, cuándo viene el segundo libro? A ver, ya esa es la pregunta que siempre, pues te has tomado tu tiempo, ¿ah? Sí, 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 es que entre tanto pues he tenido dos hijos y ahí trabajar y tal, entonces pues Claro. la cosa no es tan sencilla, pero está en algún lugar de mi Está, cerebro. claro. Quizá tienes que irte a Oslo nuevamente, pues, ¿no? Pucha, más Quizá. complicado ahora que tengo tanto. Un Oslo, os lo permiten, ¿no? A ver si os lo permiten Voy a preguntarle a la Katy a ver qué opina. a la Me jefa. voy Oye, un año. sí, un año ahí, un año sabático en Oslo. No, no creo que se Sí, dé, digamos, pero soñar no cuesta nada. soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta nada. Este, y Life, para terminar, bueno, es Patio de Letras, esta es una iniciativa, ¿no? Que busca promover el libro y la lectura, ¿no? ¿Qué crees tú que nos hace falta para poder motivar a la lectura, a los libros? ¿Cómo ves tú ese tema, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, para empezar, es genial que tengas esta iniciativa, ¿no? Que pongas este proyecto así en marcha, porque ya esto de aquí, por ejemplo, hace falta, o sea, como espacios eh, o donde la literatura, la cultura sea, este, la literatura principalmente, porque la literatura realmente en el Perú tiene de alguna manera cada vez menos espacios, ¿no? Es extraño eso, ¿no? Yo he estado últimamente en Lima y hay muchas, nuevas librerías y nuevos espacios de venta, pero de espacios de discusión, de- hay pocos, hay muy poco. Entonces es importante, ¿no? Que estas iniciativas como la que tú propones para motivar a la gente a leer, a escribir, a involucrarse, ¿no? Con la literatura y con las historias. Am, yo pienso que es importantísimo, creo que es esencial para una sociedad este, mirarse a sí misma y contar historias de sí misma. Es solo existimos en las historias que nos contamos de nosotros mismos realmente y si no nos contamos historias, poco a poco dejamos paso solo a mitos medio brutos y a cosas que vienen del extranjero y que se nos imponen y que no nos identifican y que no cuentan la historia de nosotros. Así que eso me parece esencial, importantísimo, más importante de lo que parece. Y qué bueno que tengas esta iniciativa y que entrevistes pues, a escritores peruanos o latinoamericanos o de otros lugares que puedan también tener una visión, ¿no? Actual, más o menos, de la literatura. Es importante. Buenísimo, buenísimo. Felicitaciones. No, gracias, gracias, Life, y bueno, te mando un abrazo y saludos a todos por allá por Bruselas. Gracias a ti, Guille. Un abrazo grande. Excelente, cuídate. Chao. Chao.